mi gente, ¿cómo están? Por si no sabían, la bella ciudad de Estambul tiene un tráfico que es una verdadera locura, es un caos. Así que además de ir conociendo y admirando las vistas mientras van a pie a muchos lugares, para mayor distancia y para ahorrar tiempo, hay distintos tipos de transporte público que pueden usar. Y, como ya les comenté en otro video, el transporte público de Estambul es excelente, así que a pesar de ser un caos, es una ciudad que está muy bien conectada. En particular, les voy a indicar cómo moverse desde y hasta las zonas más turísticas y cómo llegar a los distintos puntos turísticos más importantes que me estuvieron preguntando. Antes que nada, el uso del transporte público es muy sencillo y se puede recorrer todo lo más importante sin necesidad de usar taxis, que además de ser caros, hay que tener cuidado con las posibles estafas. Una de las cosas imprescindibles a la hora de moverse por Estambul es comprar la Istanbul Card. Los medios de transporte público que vamos a encontrar en Estambul son metro, tranvía, ferries, funicular, autobuses y teleféricos. También tiene como opción de transporte los taxis marítimos y dolmuş. Pero recuerden que la Istanbul Card no funciona para los taxis. Pero, alto, ¿y qué son los dolmuş? Estos son minibuses que funcionan como taxis compartidos. Son una alternativa barata al taxi normal. Ahora bien, ¿cómo nos movemos? En este video ya les expliqué cómo llegar de los aeropuertos a las zonas de hospedaje más frecuentadas por los turistas. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a los puntos de interés más turísticos. Desde ya anoten estos 4 principales medios de transporte que van a usar. Metro, línea M2, con dirección Hacı Osman y NKP, tranvía línea T1 con dirección Kabataş, Bağcılar, funicular línea F2, Taksim, Kabataş y el Marmaray, que es un metro barra tranvía, ya van a ver por qué. Ok, ¿listo? Entonces, nos ubicamos en Taksim y queremos ir a la zona de Sultanahmet. Bajamos a la estación de metro y allí tomamos el funicular a Kabataş. En Kabataş subimos a la superficie y hacemos conexión con el tranvía T1 y nos bajamos en la parada de Sultanahmet. Y listo. Pero ya que estamos hablando de Kabataş, hago un gran paréntesis aquí. Desde aquí les traigo indicaciones para los que preguntaban cómo ir al Palacio Dolmabahce, cómo ir a Galata Port, a Ortaköy y a Rumeli Hisari. Una vez en Kabataş, subimos a la superficie, pero no tomamos el tranvía, sino que simplemente cruzamos la avenida y una vez que estamos enfrentados al Bósforo, caminamos 200 metros hacia la izquierda y llegamos al Palacio Dolmabahce. Nos volvemos a ubicar frente al Bósforo, en Kabataş, y caminamos en dirección contraria, es decir, hacia la derecha, 500 metros y llegamos a Galata Port. Aquí, además de ir caminando, también pueden tomar el mismo tranvía T1 que iría a Sultanahmet, pero bajarse en la parada Tophané, que es tan solo 2 paradas desde Kabataş, donde inicialmente se subieron. Desde este mismo lugar en Kabataş pueden tomar tranvía, como ya estuvieron viendo, ferries y también autobuses que los van a ver. El número 22 va a Ortaköy y el 25E va a Rumeli Hisari. Otra forma para ir desde Taksim hacia la zona europea antigua es tomar la línea del metro M2 con dirección a YNKP. Nos bajamos en la parada Haliç y caminamos 150 metros llegando a Eminönü, donde se encuentra el Bazar de las Especias y podrán ver y comprar lo que les muestro en este video. La estación Haliç, donde nos acabamos de bajar, yo recomiendo visitarla aunque sea una vez, y si pueden hacer este tramo particularmente al atardecer, mejor, porque tiene unas vistas hermosas al Cuerno de Oro. Para aquellos que quieren ir a la Torre de Gálata desde Plaza Taksim y no quisieran caminar por toda la avenida Istiklal
ya sea para ahorrar tiempo o porque esté muy llena de gente, pueden tomar en Taksim la misma línea de metro M2, se bajan en la estación Shishane y pueden ir caminando hacia la torre mientras aprecian las pintorescas tiendas de la zona de Gálata, habiendo evitado toda la Istiklal. Si estamos en Sultan Ahmed y queremos ir hacia Taksim, repetimos el recorrido que mencioné anteriormente, pero obviamente a la inversa. Tomamos el tranvía T1 con dirección a Kabatash, luego nos bajamos allí y tomamos el funicular a Taksim y listo. Lo único que sí, deben prestar atención que el recorrido del tranvía no termine en Eminönü, sino simplemente deberán bajarse y esperar allí el tranvía que vaya hacia Kabatash en vez de haber tomado uno que vaya directo, pero igualmente no hay problema. Ahora, otra opción y diferente es ir desde Sultan Ahmed en el mismo tranvía T1, pero hasta Karaköy. Nos bajamos allí y tomamos el funicular F2, dirección a Túnel. Este es uno de los subterráneos más antiguos de Europa, así que también es muy lindo y vale la pena verlo. Cuando salimos podemos tomar rápidamente el metro en Shishane hacia Taksim o disfrutar del tranvía nostálgico que circula por toda la avenida Istiklal hacia Taksim. Como vimos antes de irnos para el lado asiático, la línea del metro M2 y la línea del tranvía T1 junto con el funicular F1 conectan todos los principales sitios históricos turísticos, como por ejemplo Santa Sofía, el Palacio Topkapi, la Mezquita Azul, el Hipódromo, la Basílica Cisterna, están en la parada Sultan Ahmed, pero el Gran Bazar está luego de 2 paradas en la parada Beyazıt Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı significa Gran Bazar, pero todo está unido gracias al tranvía. Y ahora, ¿cómo ir desde Europa al lado asiático? Hay varias maneras, pero por las dudas dejen aclararles una cosa, no piden ningún pasaporte o documentación porque sigue siendo la misma ciudad. Bien, desde la zona europea nueva hay varias maneras de ir al continente asiático. Pueden ir en ferry a Üsküdar y también a Kadıköy desde Kabataş, o también desde Taksim tomar la línea del metro M2 hacia la última parada, que es Yenikapı, y allí hacer conexión con el Marmaray hacia la parada Üsküdar o la parada Solutuçeşme para ir a Kadıköy. Y desde la zona europea antigua se puede ir de 2 formas, en ferry desde Eminönü y en Marmaray desde la estación de Sirkeci. Aquí un dato importante en el uso del Marmaray. Tienen que pasar la tarjeta a la entrada como de costumbre, pero también al bajarse, ya que primero se paga por todo el trayecto, pero si usan un solo tramo o 2, al registrar la salida, les devuelven el resto del dinero del trayecto que no fue utilizado. Una de las cosas imprescindibles a la hora de moverse por Estambul es comprar la Istanbul Card, que se consigue en cualquier maquinita amarilla que ven en los 2 aeropuertos, en las estaciones de metro, de ferry y paradas de tranvía. Con esta tarjeta podrán pagar en todos los transportes públicos de la ciudad, menos los taxis. Recuerden que es suficiente comprar solo una tarjeta para toda la familia o grupo de personas. Comprarla es muy fácil. Seleccionamos el idioma, luego seleccionamos la opción de Istanbul Card. Ingresamos dinero de más, así nos queda un saldo a favor. Confirmamos y solo nos queda esperar a que nos entreguen nuestra tarjeta. Hay muchos lugares para visitar en Estambul y espero que con esta guía de transporte puedan circular fácilmente por los puntos más principales de esta ciudad. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!